también es súper recomendable. Sin más, bueno, pues le paso la palabra a Mario si quiere decir alguna cosita y empezamos con el webinar. Pues nada, daros las gracias, Jordi y María Cristina, de estar con nosotros presentes y curiosamente el azar hizo que coincidiese vuestro webinar por fechas con la fecha que estaba prevista vuestra formación de posgrado en Madrid. Así que, bonita coincidencia, sí. Lo hacemos, no nos podremos tomar las canitas normales que solemos tomar después de los posgrados allí en Madrid, pero bueno, para otras será. Y nada, dejaros la palabra y adelante. Se va a ir añadiendo la gente, con lo cual todo el terreno es vuestro. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Mario, y agradeceros también a vosotros, Jesús, Mario, y a la FBO por organizar durante todos estos días pues, estos webinars, estas iniciativas y bueno, pues poder estar todos un poco juntos y compartir osteopatía, ¿vale? Gracias también a todos los que estáis escuchándonos. Bueno, esta es una webinar en la que vamos a hablar en dos partes. Yo voy a hablar en una primera parte y luego María dará la segunda. Yo voy a hablar en esta primera parte vamos a reflexionar de forma más general sobre el concepto de fluido en el contexto de la osteopatía craneal y luego María nos hablará de la importancia de conocer la embriología y por qué puede ser relevante para nuestro trabajo. En la práctica. Exacto. Y como veréis, pues bueno, hay un porqué en el hecho de hablar primero de fluido y después de la embriología, porque vamos a intentar que sea un todo coherente. ¿Vale? Nuestra intención es, pues para quien no conozca esta visión, que puede ser nueva para algunos, pues darla a conocer de forma muy simple, digamos, o sin entrar en detalle. Y para aquellos pues, que ya la conocéis o que estáis estudiando la biodinámica, que me consta que estáis unos cuantos por aquí, pues bueno, ayudaros en vuestro camino, aportar alguna idea que os pueda resultar interesante o abrir alguna nueva perspectiva en vuestro estudio. Entonces voy a intentar empezar la presentación. Un segundo. Vale. Ahí veis la presentación, ¿se ve bien? Sí. Vale. Un segundo porque habéis quedado en medio. Ya casi estoy. Cosas de la tecnología. Ahí. Vale, ¿se ve bien? Sí. ¿Sí? Vale. Vale, bueno, he querido empezar con esta imagen que ya habréis identificado. Esto es una imagen del tercer ventrículo. Os podéis situar fácilmente. En la parte inferior veis el acueducto cerebral, en la parte superior por atrás el orificio de la adhesión intertalámica, por delante los orificios interventriculares de Monro. Esta es una imagen de microscopio electrónico de luz láser en la que se ha utilizado un trazador fluorescente, ¿vale? Que es esta luz que veis y lo que nos muestra es estas líneas de flujo, estas ondas anterorretrógradas que se ven aquí en la parte posterior, como estas turbulencias, que nos indican el movimiento del líquido cefalorraquídeo en esta cavidad, en el tercer ventrículo. Estas ondas anterorretrógradas responden a la sístole ventricular. El movimiento del fluido en esta cavidad se produce en cada contracción del corazón. Hay un pequeño avance del fluido aquí. Y esto es porque se filtra de los plexos coroideos arteriales. Entonces, he puesto esta imagen para empezar porque quiero empezar hablando
de cuál es el rol de esta hidrodinámica para nosotros, para nuestro trabajo y dentro del modelo craneal, ¿sí? He dividido la charla en tres partes. En la primera parte hablaremos del fluido como componente del mecanismo respiratorio primario, del MRP, por tanto, de lo que Sutherland denominó la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Empezaremos, por tanto, hablando de los 5 componentes, o mejor dicho, a mí me gusta más nombrar los 5 fenómenos, luego explicaremos por qué. Y disculpadme por empezar por algo tan básico, soy consciente de que todos conocéis esto, pero creo que es importante para ver un poco la progresión de las ideas y también para quizá aclarar algunos conceptos fundamentales que muchas veces resultan confusos en craneal. Y una vez, hace tiempo en una clase, me dijeron que una de las características de la ciencia, de lo científico, era la claridad. Entonces, como en osteopatía craneal, como sabéis, todavía no tenemos demasiada evidencia para apoyar lo que hacemos, pues bueno, creo que es importante al menos hacer un esfuerzo por ser claros. Esto es lo que intentaremos hacer en la charla. Esta será la primera parte, como os decía. Después hablaremos del sistema linfático y de las implicaciones para la osteopatía craneal. Este es un nuevo modelo que apareció hace casi 10 años y que causó mucho interés dentro del mundo de la osteopatía craneal. Y comentaremos por qué y cuál es este interés y por qué puede ser importante para nosotros. Y finalmente, y para dar paso a María, hablaremos brevemente de la visión que se tiene del fluido, del concepto de fluido, desde la visión biodinámica, ¿vale? Desde el modelo biodinámico, ¿vale? Vale, entonces, si hablamos del fluido como uno de los 5 fenómenos, como un componente del mecanismo respiratorio primario, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la imagen que os viene a la cabeza? Para mí, durante mucho tiempo, cuando pensaba en la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, esta era la imagen que me venía a la cabeza, ¿sí? La imagen clásica del néter que habéis visto cientos de veces, en las que se nos muestra pues, lo que decíamos antes, el sistema ventricular y los plexos coroideos, donde se filtra el líquido cefalorraquídeo, y este circuito que hace, descendiendo por el centro hasta el cuarto ventrículo, pasando al espacio subaracnoideo, a este nivel, y circulando de esta forma para reabsorberse finalmente en la parte superior, en la parte superior atrás, veis las granulaciones aracnoideas, en las que el líquido se reabsorbe a la sangre en el seno longitudinal superior, ¿vale? Esto es lo que yo aprendí en el pregrado, ¿sí? El día que tocaba la fluctuación del líquido cefalorraquídeo me explicaban esta fisiología, ¿no? Y esto para mí confunde, es confuso. Y de la forma que yo lo veo, me gustaría hacer una distinción, porque creo que no podemos sustituir lo que sería un fenómeno craneal, ¿sí? En este caso, la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, por una determinada fisiología, por un determinado conocimiento fisiológico o por una anatomía. Creo que no son intercambiables. Y esto pasa en distinta medida con el resto de fenómenos, ¿no? Pasa también con las membranas de tensión recíproca, por ejemplo. Vamos a hablar de las membranas de tensión recíproca y describimos la duramadre como estructura, ¿vale? Y esto yo creo que es confuso y hay que aclarar a qué nos referimos en cada momento. Antes os decía que me gusta hablar de los 5 fenómenos porque si miramos la definición de lo que es un fenómeno es algo tal y como nosotros lo percibimos. Es nuestra experiencia de algo, ¿sí? O la imagen que esa cosa ofrece a nuestros sentidos.
Y estaréis de acuerdo conmigo que es exactamente el caso, ¿sí? Sutherland, cuando propuso este modelo, lo que hizo fue conceptualizar algo en base a su experiencia palpatoria, a su experiencia sensorial, ¿sí? Él tuvo unas sensaciones en las manos e intentó utilizar palabras que describieran esas sensaciones. Y para hacer eso se fue al diccionario. Esto nos consta porque lo dejó por escrito, y decidió que lo que mejor describía la sensación que él tenía en cuanto al líquido en la cabeza era la de fluctuación. Fluctuación, las definiciones que he encontrado unas cuantas para fluctuación, os leo, serían movimiento irregular, adelante y atrás o arriba y abajo, en el nivel, fuerza o valor de algo, oscilación, cambio alternativo, moverse como una ola, subiendo y bajando, yendo y viniendo, movimiento de vaivén, un ir y venir. Y yo estoy seguro que esto es mayoritariamente lo que sentís cuando ponéis las manos en la cabeza. Una marea, por utilizar otro término que Sutherland nos ha dejado para describir este fenómeno. Una marea que sube y baja en sincronía pues, con las fases de inhalación y de exhalación de la respiración primaria. E insisto dejadme que insista en esto, porque creo que es muy importante comprender esta diferencia, para ser claros, como decíamos al principio. Una cosa es el fenómeno craneal, es decir, nuestra experiencia de este movimiento fluctuante, y otra cosa es el conocimiento fisiológico sobre la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Y esto creo que es importante decirlo así, no solo para nuestra comprensión, sino también en docencia. Creo que es importante transmitirlo de esta forma, porque a veces en osteopatía intentamos justificarnos utilizando la anatomía, la fisiología, y creo que a veces esto es contraproducente, puede resultar contraproducente incluso no solo porque nos lía, sino también un poco para el prestigio de la profesión, porque somos fácilmente entonces blanco de la crítica, porque hay algunos de estos argumentos que son difíciles de sostener. Entonces, la idea sería que lo que vemos aquí, en esta imagen, es la circulación del líquido cefalorraquídeo, por tanto, su fisiología, su hidrodinámica, el modelo clásico de su hidrodinámica, que no es intercambiable con el fenómeno craneal de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, que es nuestra experiencia, cómo sentimos nosotros que se mueve el fluido a este nivel, ¿sí? Entonces, si cuando ponéis las manos en la cabeza, como es mi caso, no podéis sentir este circuito, ¿no? que indican las flechas del líquido moviéndose, primero descendiendo por el sistema ventricular y a lo largo de toda la médula espinal y ascendiendo para ser reabsorbido en las granulaciones de Pacchioni, pues está bien, porque esto no es la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, esto es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pensadlo también de otro modo, pensad también, fijaros en esta imagen, fijaros también en la cantidad de líquido cefalorraquídeo que tenemos. Aquí solo vemos en la cabeza, tenemos en la cabeza y en la médula espinal. Lo tenemos situado alrededor del encéfalo, como podéis ver aquí en azul, ¿sí? Aproximadamente alrededor del encéfalo habría unos 100 mililitros y otros 25 en el sistema ventricular, ¿sí? Esa es la cantidad total de líquido cefalorraquídeo en el cuerpo, ¿sí? Incluyendo lo que no vemos aquí, el líquido cefalorraquídeo alrededor de la médula espinal, en la cisterna lumbar, en el conducto ependimario, el conducto medular. Esto vendría a ser pues un poquito más de una tercera parte de una lata de refresco, ¿sí? Es esta cantidad, ¿sí? Mientras que cuando ponemos las manos en la cabeza y sentimos, la sensación para nada es esta. La sensación cuando la marea, en la fase de inhalación, sentimos llegar a la marea, la sensación es de que el volumen que ocupa el líquido llena todo el espacio del cráneo, ¿sí? Por tanto, no
difícilmente esto puede ser solo el líquido cefalorraquídeo, que está circunscrito a estos espacios reducidos, digamos. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos el modelo? ¿Vale? Y esto que hemos visto antes en el Nether, como os he dicho, es el modelo clásico de la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, pero ¿y si lo cambiamos? ¿Sí? Y si ahora consideramos que el líquido cefalorraquídeo no está solo alrededor y en el centro del encéfalo, sino que puede difundir a través de todo el parénquima del sistema nervioso central, que puede pasar a través de todo este tejido. Y si consideramos que el líquido cefalorraquídeo, desde el espacio subaracnoideo, desde las cisternas, puede pasar al espacio extracelular cerebral, a los intersticios cerebrales. Y si, dicho de otro modo, el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, en las cisternas cerebrales, y el líquido intersticial del cerebro formaran una unidad funcional, ¿sí? Formaran como un único compartimento. Cambiaría las cosas, y esto es exactamente lo que Jeffrey Iliff en 2012 investigó, y esta es una imagen de su paper, de su artículo, que os he puesto abajo aquí la referencia, en la que, ¿qué es lo que hicieron? Pues utilizaron ratones y lo que hicieron fue inyectar a nivel del espacio subaracnoideo, en la cisterna magna, debajo del cerebelo, inyectar distintos trazadores de diferente tamaño molecular, y ver qué pasaba con estos trazadores, a dónde iban, ¿sí? Y lo que veis en la imagen es lo que pasaba con este trazador A594, que se ve en color rojo. Esta es una imagen tomada 30 minutos después, veis ahí arriba T 30 minutos, 30 minutos después de inyectar este trazador a nivel de la cisterna magna, debajo del cerebelo. Fijaros cómo en 30 minutos se distribuye en todo el encéfalo. Está todo teñido de rojo, ¿sí? De esta forma es como, o a través de estos experimentos, es como Iliff y sus colaboradores describieron digamos, un nuevo modelo hidrodinámico para el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y en este mismo artículo, Iliff propone este nuevo término del sistema linfático del que ahora vamos a hablar brevemente. Como os decía, estaríamos ya en la segunda parte de la presentación. Como os decía, el sistema linfático y este nuevo modelo, esta nueva hipótesis para la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, pues causó mucho interés entre los osteópatas y entre los que trabajamos con la osteopatía craneal. Y este artículo es una revisión súper extensa que hizo un médico y osteópata que es Bruno Cicli, igual algunos lo conocéis porque ha dado algún curso en España, que se llama Revisitando la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, una revisión literaria presentando una nueva hipótesis para la fisiología del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Y por qué causó mucho interés este nuevo modelo? Pues por lo que decíamos al principio, porque nos preguntamos, los osteópatas, si este nuevo conocimiento iba definitivamente a poder explicar lo que sentíamos, ¿sí? Es decir, vale, probablemente lo que estamos sintiendo no puede ser el líquido cefalorraquídeo, por lo que hemos dicho antes, pero ¿y si el líquido cefalorraquídeo funciona distinto? Entonces igual sí que lo podemos estar sintiendo. ¿Probará este nuevo conocimiento que realmente lo podemos sentir? Y esto, como os decía, en la última década, pues es algo que ha formado parte de lo que se ha hablado mucho, ¿no?, académicamente en el ámbito de la osteopatía craneal.
Es un modelo complejo, que no vamos a entrar al detalle, pero lo que he intentado hacer es resumir un poco los aspectos más importantes, que pueden ser más de nuestro interés. Los vamos a resumir en esta diapo, ¿vale? ¿Qué es lo que dice este modelo, este nuevo modelo? Dice que alrededor de los vasos penetrantes del cerebro, ¿sí? Las arterias y venas penetrantes, que desde el espacio subaracnoideo, por así decirlo, se entran en la profundidad del cerebro, existen unos espacios perivasculares. Es decir, habría un tubo que es el vaso y alrededor de este tubo otro tubo que formaría este espacio perivascular. Y los límites, las paredes de este espacio perivascular serían los pies de una de las células de la glía, de la neuroglía, en este caso de los astrocitos. Por este espacio perivascular se canalizaría el líquido cefalorraquídeo, entraría el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo, no desde el sistema ventricular, sino desde el espacio subaracnoideo, se canalizaría y entraría en profundidad hacia el encéfalo. ¿Sí? Una vez aquí, una vez en estos espacios perivasculares arteriales, ¿sí? El líquido pasaría al intersticio del sistema nervioso central. Se movería, atravesaría y entraría en el intersticio, mezclándose con el fluido intersticial, y se movería a través del parénquima cerebral para reabsorberse en los espacios perivasculares alrededor de las venas cerebrales. Por tanto, existiría un flujo, como dice Iliffe, un flujo transparenquimal de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Luego lo veremos en imágenes y quedará más claro, ¿vale? Pero no solo esto. Algunos estudios previos al de Iliffe, que os he puesto aquí, de Klarica, Marakovic, Bulat, etcétera, dicen que este líquido cefalorraquídeo puede no solo provenir del espacio subaracnoideo, ¿sí?, sino que en los propios capilares arteriales puede producirse filtración de líquido, y que esta, de hecho, este lugar, el endotelio capilar arterial, hablando globalmente en el sistema nervioso central, sería el lugar principal de producción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es decir, que el líquido cefalorraquídeo, que en el modelo clásico se producía exclusivamente en los plexos coroideos, a nivel del sistema ventricular, se estaría produciendo mayoritariamente, no aquí, sino en toda la superficie del endotelio capilar del sistema nervioso central. Lo cual tiene bastante lógica, por varios motivos, entre ellos que la superficie de filtrado es 5.000 veces mayor en el endotelio capilar que en los plexos coroideos, que son estructuras muy pequeñas. ¿Sí? Esta mecánica, esta hidrodinámica, tendría una función, ¿sí? Y la función sería la de limpieza, sería una función linfática. Como sabéis, en el sistema nervioso central no existe un sistema linfático como tal, no existen vasos linfáticos especializados como en el resto del cuerpo, ¿vale? Iliffe lo que dice es que estos espacios perivasculares alrededor de los vasos sanguíneos serían como una especie de linfáticos del cerebro, ¿sí? Y que por tanto este sistema tendría una función linfática de los solutos, de los desechos del metabolismo neuronal, ¿sí? Esto dependería del flujo transparenquimal del líquido cefalorraquídeo y por tanto de la capacidad de este líquido de pasar de los espacios perivasculares al intersticio. Y esto está en manos de los astrocitos, ¿sí? En los pies de los astrocitos
que forman estos, que son como el andamiaje de estos espacios perivasculares. Hay unas proteínas de membrana, que son estas AQP4, acuoporina 4, que se encargan de hacer pasar el agua, el líquido cefalorraquídeo, desde el espacio perivascular al intersticio cerebral. Y de ahí viene el nombre, el sistema linfático. Es un sistema de limpieza, de función linfática, dependiente de la función de la glía, dependiente de estos astrocitos que forman los tubos y que a través de estas proteínas dan paso al líquido. Un último aspecto interesante sobre esto es que los autores de estos artículos tienen la hipótesis de que existe una relación entre el mal funcionamiento, entre la disrupción de este mecanismo de limpieza y las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, que si genéticamente hay una predisposición a expresar menos cantidad de estas proteínas, de estas acuoporinas 4, en las membranas celulares de los pies de los astrocitos, la función de limpieza sería peor y, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, que sabemos que en estos pacientes hay un mayor acúmulo de amiloide beta en sus cerebros, este podría ser un factor. Es decir, este acúmulo se podría estar produciendo porque el mecanismo de limpieza linfático no funciona, ¿sí? Esto podría producirse, como os decía, por una predisposición genética, pero ellos también hablan del papel del sueño, ¿sí? Y ellos comprobaron en los ratones que cuando se dormían, cuando se quedaban dormidos, este sistema de limpieza literalmente se ponía en marcha de manera masiva, Es decir, este flujo empezaba a producirse de forma mucho más notable. Los autores, por tanto, se preguntan si el déficit de sueño, ¿sí? los trastornos del sueño o no dormir las horas suficientes podrían ser un factor a tener en cuenta en las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o como la encefalopatía hepática, varias de ellas. Sí, vamos a ver algunas imágenes para que os quede esto un poco más claro. Esto es una imagen nuevamente de microscopio electrónico en la que vemos un vaso cerebral y en amarillo vemos a los astrocitos, cómo lo rodean y cómo van a formar estos espacios perivasculares a su alrededor, que esquemáticamente serían esto, ¿vale? En el centro de este esquema veis el vaso, el capilar, ¿sí? Y alrededor de él, en amarillo, estaría este espacio perivascular, ¿sí? Formado por los pies de los astrocitos, que vemos en color gris en esta imagen. La dejo un poco, como no os veo, no sé si voy rápido, voy lento, esto es un poco extraño. Vas bien, vas bien. Vale, este es un esquema, un esquema sacado del artículo de Chikli, en el que, pues esto, esquematiza un poco todo este sistema linfático, ¿vale? A la izquierda veis la parte arterial, a la derecha la parte venosa, el espacio perivascular en amarillo. Aquí es donde llegaría, este espacio perivascular es donde llegaría el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo, pero también habría un filtrado del propio vaso, como hemos dicho. Desde aquí, los astrocitos que vemos en marrón, con sus pies formando este tubo alrededor de los vasos, darían paso al líquido a los intersticios del sistema nervioso central. Existiría un flujo a nivel de estos intersticios, que es lo que nos muestra la flecha de arriba, que va en dirección de arteria a vena, C y F, abajo podéis ver la leyenda, Cerebral Interstitial Fluid, este líquido cefalorraquídeo y líquido extracelular intersticial, todos formando una unidad, se moverían en dirección al componente venoso y
serían reabsorbidos a los espacios perivasculares venosos. ¿Veis mayor concentración de puntitos negros alrededor de la vena, en azul, que alrededor de la arteria, ¿sí? Y una última imagen parecida, ¿vale? En la que podéis ver cómo desde el espacio subaracnoideo, ¿sí? Este vaso penetrante, ¿sí? Entra en la profundidad del encéfalo. A su alrededor podemos ver este espacio perivascular, por el cual el líquido cefalorraquídeo tiene continuidad, ¿sí? Y podemos ver también en esta imagen cómo se nos muestra, dibujan en los pies de los astrocitos, alrededor de ese espacio perivascular, las AQP4, esta proteína, la acoporina 4, que sería la responsable de hacer que se produjera este paso del espacio perivascular al espacio intersticial. Podemos ver también aquí en lila cómo los residuos, los metabolitos, serían limpiados por este flujo convectivo hacia el componente venoso, donde serían reabsorbidos. Y las dos flechas grandes que nos muestran este influjo paraarterial del líquido cefalorraquídeo y el eflujo paravenoso del líquido cefalorraquídeo. Esto se estaría produciendo en todo el cerebro, en todo el cerebro a la vez. Aquí lo vemos en un esquema, para que lo entendamos, pero esto es algo transversal a todo el parénquima cerebral. ¿Vale? Entonces, retomando un poco el hilo de la charla, ¿a qué venía todo esto? Decíamos al principio que tenemos que distinguir los fenómenos craneales de la fisiología, pero es tentador pensar, y es lo que pasó cuando apareció este modelo, es tentador pensar, vale, esto ahora sí, esta sí es la fisiología que valida nuestra visión y nuestra palpación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque no está solo en el sistema ventricular, en el espacio subaracnoideo, sino que tiene continuidad en todo el parénquima cerebral, es uno con el líquido intersticial. Entonces, esto es lo que sentimos. Bueno, quizás, no digo que no, pero quedan unas preguntas por hacernos todavía. Esta es una imagen que me gusta mucho y que utilizo a menudo, ¿no? En la que vemos aquí a la cabeza del paciente a William Gardner Sutherland, trabajando y en este caso con la ayuda de dos de sus colaboradores. Sutherland está utilizando aquí un método fluídico, ¿sí? Para tratar, si os fijáis en su mano derecha, para tratar la sutura occipitomastoidea derecha del paciente. Está utilizando el despliegue en V, el V-spread, para trabajar sobre esta sutura. Este es un método fluídico, digamos, específico. Sabéis que podemos clasificar los métodos fluídicos en dos categorías, los que trabajan con la fluctuación del líquido cefalorraquídeo como un movimiento en masa, globalmente. La más popular sería la compresión del cuarto ventrículo, ¿sí? O métodos más concretos que utilizamos para liberar una determinada estructura o sutura, en los que lo que hacemos es dirigir el fluido hacia la zona sobre la que queremos actuar. Pues bien, en este caso, Sutherland está utilizando su mano derecha como mano receptora, ¿sí? Y sus dos colaboradores están dirigiendo el fluido, uno desde la eminencia frontal contralateral y el otro desde el pie contralateral, ¿sí? Entonces, hay algunas cuestiones que nos tenemos que hacer cuando vemos esto, ¿no? Un par como mínimo. La primera es, ¿podemos mover el líquido cefalorraquídeo o un líquido en
en línea recta a través de la cabeza y de todo su contenido. ¿Sí? Esto es posible anatómicamente hablando. Y dos, lo digo en el sentido de que este colaborador tiene la mano en el extremo opuesto de la cabeza, en la eminencia frontal izquierda, y está visualizando una línea desde esta eminencia frontal izquierda a la occipito mastoidea derecha. ¿Esto es posible? ¿Es posible que el líquido se comporte de esta forma? Y segunda cuestión, en relación al segundo colaborador, ¿tenemos líquido cefalorraquídeo en los pies? No que yo sepa. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? En primer lugar, quizá no es un líquido lo que estamos moviendo, y quizá cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo no podemos tomar el término de forma literal, ¿sí? Y esto es algo que confunde, pero que si uno estudia Sutherland sucede. El lenguaje de Sutherland es confuso, y a veces su concepto cambia, pero no cambia la palabra. Y probablemente a todos os suena, ¿no?, esa frase de Sutherland de hay un océano de líquido cefalorraquídeo en la sala. Eso evidentemente no es lenguaje literal, ¿no? Pues bien, un poco lo mismo en este caso. Entonces, ¿qué es realmente lo que se mueve? Cuando Sutherland nos habla de este fenómeno, de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, dice, hay dos cosas que nos interesan de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo. Dos cosas. La segunda, en importancia, es que fluctúa, que se mueve, ¿sí? Que hace este vaivén, este ir y venir. Pero la primera característica y la más importante, y os la he puesto aquí literalmente del Magun, ¿vale? Es esta. Magun dice, es el recipiente del principio de la vida. El doctor Sutherland describe este elemento invisible como el fluido en el fluido. ¿Sí? Esta es la primera característica y la más importante de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo. Contiene algo que no podemos ver, una sustancia invisible. Él decía que ningún laboratorio descubrirá jamás. Es como la electricidad en el líquido de la batería de un coche. Es un fluido en el fluido. Hay algo especial en este líquido. Hay algo que transporta que no podemos ver, que es especial. A esto posteriormente se va a referir como a la potencia. Sutherland nos habla, para referirse a este elemento invisible, nos hablará de la potencia de la marea, de la potencia en este movimiento, en esta fluctuación. Sería un poco, si lo pensáis, un poco como las olas en el mar, ¿sí? Por eso me ha venido también esta imagen de Sutherland observando el Pacífico, ¿vale? Cuando vemos el oleaje en el mar, cuando vemos a las olas moverse, preguntaros qué es realmente lo que se mueve. La sensación desde la orilla es que la ola viene hacia ti, pero realmente el agua permanece básicamente en su sitio. Es decir, las gotas de agua, las moléculas de agua prácticamente no se desplazan, ¿sí? Sí que hacen un movimiento, así como circular, pero se quedan más o menos en el mismo sitio. Lo que se desplaza a través del agua es la energía del viento, que crea esta onda que avanza. Pero no es el agua, el agua permanece en el mismo sitio. Por tanto, quizá cuando dirigimos la marea, o cuando hablamos de estos fenómenos en craneal, pueda estar pasando algo parecido. Sutherland también decía que en esta fluctuación, en este fluido, había una inteligencia, que este elemento invisible que transportaba el fluido
era inteligente y que cuando trabajaba terapéuticamente era infalible, nunca fallaba. Y a todos os sonará también esta famosa cita de la potencia de la marea tiene mayor capacidad para producir un cambio que cualquier fuerza externa que podamos introducir con seguridad. Volveremos un poco sobre esta idea al final de la charla. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la visión desde la biodinámica del fluido? ¿Cómo interpreta este concepto, el modelo biodinámico? En biodinámica, cuando hablamos de fluido, no hablamos de líquido cefalorraquídeo. O, vamos a decirlo de esta forma, no limitamos el concepto de fluido al líquido cefalorraquídeo. Y Jim Jellos se refiere al fluido como a la sustancia de la que estamos hechos, de la que están hechos los seres vivos. Y utiliza este término no muy moderno, que quizás un poco antiguo, del protoplasma. Él dice: el fluido es una sustancia protoplasmática viva que puede cambiar su estado bajo la influencia de las fuerzas transmutativas de la respiración primaria. Sutherland es confuso, Jellos también puede ser bastante confuso. El proteoplasma vendría a ser, como os he dicho, no es un término muy en uso actualmente, equivaldría al líquido, al citoplasma, al líquido de dentro de la célula, al citoplasma y al nucleoplasma, al conjunto de estos fluidos. Y esto es lo que para Jim Jellos, en su modelo biodinámico, interpreta como fluido. Por tanto, esto es un cambio radical respecto al concepto clásico, porque ahora no tenemos un líquido cefalorraquídeo en unas cavidades en el sistema ventricular o en el espacio subaracnoideo, e incluso no tenemos un líquido que puede difundir por el encéfalo, como dice el nuevo modelo hidrodinámico. Lo que tenemos ahora es una sustancia que está en todas partes, que es de lo que estamos hechos. Por tanto, lo que tenemos ahora es un cuerpo fluídico, como él dice. ¿Sí? ¿Y por qué habla de protoplasma? ¿Por qué habla de protoplasma? Si lo pensamos bien, tiene sentido. Si cogemos el término, proto significa lo primero y plasma la cosa formada. Por tanto, protoplasma es la primera cosa formada. Y si vamos atrás en el tiempo y observamos a este cigoto, aquí veis a la primera célula, ¿sí? Con los dos núcleos fusionándose, ¿sí? Después de la fecundación. ¿De qué está hecho? Solo de protoplasma, no hay otra cosa. ¿Sí? Esto posteriormente se organizará en células, se dividirá, se organizará en células y empezarán a aparecer distintos tejidos, distintos órganos, hasta que esto se convierta en lo que somos, en nosotros. Antes de que la idea de que la unidad fundamental de la vida fuera la célula, existía la teoría de que la unidad fundamental de la vida era el protoplasma, de hecho, ¿sí? Y que la célula lo único que hacía era contenerlo, ¿sí? Thomas Huxley decía esto, por ejemplo, en el siglo XIX. ¿Sí? El protoplasma es la unidad funcional de la vida, y la célula es su contenedor. Y realmente, si lo pensamos, pues ligado a lo que decíamos antes, de Sutherland y de la inteligencia en el fluido, pues probablemente sí que tiene que haber algún tipo de inteligencia en esta sustancia, en este fluido, para que sea capaz de hacer estas cosas.
a los pocos días empezamos a ver la división celular, ¿sí? En el cuarto día ya vemos esta masa a la mórula, esta masa de células compactas que ya no se diferencian. En el quinto, el blastocisto y esta masa celular interna que dará lugar al feto. Aquí no tenemos, no hay un sistema nervioso, no hay nadie que esté ordenando, controlando esto. Esto sucede simplemente porque el protoplasma, porque el fluido, si lo podemos llamar así, tiene esta capacidad, es capaz de hacer esta magia. ¿Vale? Sutherland decía que nuestro trabajo consiste en cooperar con esta inteligencia en el fluido y confiar en ella para nuestros tratamientos. Y esto para mí sería es decir, el hecho de conectar o de poder conectar con esta inteligencia sería de algún modo hacer aquello que decía Steele, ¿no? de encontrar la salud, ¿no? De alguna forma. Yo lo dejo aquí, le daría paso a María, espero que más o menos hayáis entendido las ideas que quería transmitiros. Y María, si quieres, pues continuar desde aquí. Luego al final, si hay comentarios o preguntas, Jesús, lo hacemos al final, ¿verdad? Sí, vamos a seguir con la exposición de María y las preguntas al final. Recordar que si alguien tiene alguna pregunta, hacerlo en la opción que tenéis abajo de preguntas y respuestas. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Jordi. Me has dejado aquí el embrión perfecto. Muy bonito. No es casualidad. No, ya. Bueno, para mí siempre fue muy difícil entender desde el principio por qué la embriología era, ya lo puedes dejar, ya lo cambio luego, Sí, era tan importante, es igual, era tan importante para nosotros como osteópatas. Y me costaba mucho entender porque cómo es posible que luego a la hora de trabajar o de utilizar técnicas, que es lo que aprendíamos inicialmente, nos interese la embriología, ¿no? Aparte de saber de dónde vienen los órganos y de qué tejido ha sido todo o se ha iniciado, ¿no? Pero cuando empecé a ver la embriología desde esta perspectiva de fluido, me ayudó muchísimo a entender realmente el porqué. Conocí todo este trabajo a través del embriólogo, que me he leído bastantes cosas difíciles de él, ¿no? Porque son libros que estaban en alemán y luego fueron traducidos al inglés, y es del embriólogo, el doctor Eric Blechschmidt, que lo conocí o oí hablar de él a través de la Sutherland Cranial College de Londres y también de todo el estudio que hicimos de la biodinámica con el doctor Jim Gelus. El doctor Gelus relacionó los trabajos de Sutherland, todos los trabajos de Sutherland que él hacía con lo que sentía en sus manos y cómo se expresaba este fluido en sus manos, lo relacionó con el trabajo del doctor Blechschmidt sobre lo que él veía de un fluido y cómo se expresaba este fluido en el microscopio. Y realmente el doctor Gelus se dio cuenta de que hablaban exactamente del mismo fluido, el protoplasma, este fluido capaz de mantener forma, que no es un fluido que no lo podemos confundir nunca con el líquido, es un fluido que empieza a tener una primera forma. Esta visión fluídica también nos conecta como osteópatas con esta idea de unidad y globalidad del embrión y también del ser humano como adulto. Ver este embrión en este sistema de fluido, dentro que todo se va desarrollando desde este fluido, también nos indica que hay un movimiento fluctuante de este fluido y que este movimiento ya está presente desde el inicio. Este movimiento también me ayudó mucho a comprender y poder interpretar lo que siento en mis manos cuando estamos hablando del movimiento de la respiración primaria. No voy a dar una charla de embriología porque solo es una pequeña introducción, ¿no? En el curso que teníamos previsto nos expandíamos bastante más en todo esto, pero solo
para tener una idea, voy a poner las diapositivas y vamos a ver un poco lo más importante o las características que más me atrapan a mí o que yo creo que son más destacables para nosotros como osteópatas en lo que realmente nos tendremos que fijar, ¿no? Y me refiero a cosas un poco más globales sin entrar demasiado en el detalle de la embriología, ¿vale? Todos sabemos que el embrión es desde la concepción hasta las 8 semanas. Voy a compartir pantalla. A ver, creo que esto... Perdona, un momentito. Vale, ¿está bien? ¿Sí? Sí, María. Pues sí, vale. Pues la importancia de la embriología. Vamos a ver. No. Ah. Perdónate un momentito, ¿eh? Eso, vale. Yo creo que así me va mejor porque ya sé que queda un poco tapado, pero así yo puedo ir pasando las diapositivas. De la otra manera no me iba bien, ¿vale? Entonces vemos el por qué nos interesa todo eso. Primero nos interesa por todo lo que ha explicado Jordi, ¿no? Por toda esta dinámica del fluido. El embrión, ya hemos dicho que es un entorno fluídico y se forma dentro de esta globalidad. Para mí este punto es importante y lo veremos un poquito más en detalle. También se necesita, para que todas estas células empiecen a coger una forma, una organización central, segmental y longitudinal. También tenemos una estructura que realmente se va desarrollando según las necesidades fisiológicas que van apareciendo a cada momento. Primero aparece la función y después aparece la estructura. Tenemos también esta diferenciación embriológica que no solo es debida a la acción genética, es debida a la acción genética, pero también a las fuerzas biodinámicas que rodean el embrión. Luego lo vemos un poquito más, pero para mí estos 5 puntos son importantes para ver esta relación que nos puede llevar a hacer unos tratamientos más adecuados o hacer unos mejores tratamientos, ¿ya? Y por último, estas fuerzas embriológicas, con esta potencia que está dentro de este fluido, son las mismas fuerzas que nos acompañarán toda la vida como las fuerzas autorreparadoras y autocurativas. Vemos ya desde el inicio, como tú, Jordi, aquí, unas diapositivas bonitas, vemos desde el inicio un óvulo, este es el óvulo no fecundado, pero este óvulo ya tiene una biotensegridad, se nota en esta foto que tiene una biotensegridad y que hay una unidad también y una globalidad. Después aparece la concepción, ¿no? Pero aquí ya vemos que tiene una relación también con lo que envuelve este óvulo, con todo lo que hay fuera. Ya se nota esta tensegridad, ¿vale? Todo el movimiento de este desarrollo del embrión también se hace en una contracción y una expansión, o una condensación de células y una descondensación de la célula. Y todo esto depende realmente del entorno, de todo lo que envuelve estas células, del fluido o del entorno que hay alrededor de estas células. Todo esto nos ayuda a comprender el movimiento respiratorio primario dentro de este fluido y como una totalidad, no como cosas separadas, sino no solo en el cráneo, sino en todas partes, como una totalidad, se expresa en todas partes. Y este movimiento realmente ya está presente desde el primer momento de la concepción. El embrión, entonces, podemos ver que se forma dentro de este medio fluídico y las primeras células ya tienen unas membranas muy pequeñitas. Aquí vemos también la transparencia y todo este fluido que tiene el embrión, bueno, todo este desarrollo del embrión, ¿vale? Y aquí ya lo vemos que tiene unas membranas muy delgadas todas las células y es como un saco de células llenas de fluido en un entorno gelatinoso, porque hablamos de fluido, no de líquido, dentro de 3 capas diferentes de tejido. El embrión se desarrolla en unos campos de fluido con una actividad metabólica.
Y eso conlleva que las células se vayan organizando entre espacios fluídicos y tejidos y que se vayan diferenciando entre sí, van cambiando la forma y va cambiando la viscosidad. Así tenemos que desde este mismo fluido protoplasmático ya se va creando la estructura y se van diferenciando los tejidos. Pensar en fluidos de diferente viscosidad nos da toda esta idea de forma, en lugar de pensar en líquidos y sólidos. Es decir, tenemos que las células se desarrollan dentro de campos metabólicos, se organizan alrededor de espacios fluidos y de tejidos y se van diferenciando y formando la estructura. Fluidos de diferente viscosidad. El fluido más denso sería el hueso y el fluido más transparente o más fluídico sería el líquido intersticial. Todos estos fluidos vemos que también tienen una presión osmótica y una difusión gradual para siempre las bases más importantes de la vida, la nutrición y la eliminación. Hay más, pero como leyes principales, lo que primero va moviendo que haya un desarrollo también es que haya una nutrición y una eliminación correctas. Tenemos aquí el señor Eric Blechschmidt, que él hablaba, en todos sus estudios, hablaba de que toda esta diferenciación embriológica no se debía solo a la acción genética, también se debía a todas estas fuerzas que hay alrededor, son fuerzas biodinámicas. De aquí es de donde el doctor Luz empezó a crear todo su modelo de la biodinámica, porque hay unas fuerzas que rodean el embrión que interactúan con las fuerzas propias embrionarias y hay una relación entre estas fuerzas que nos van creando la forma. Eso quiere decir, vamos un poco a la epigenética, ¿no? Eso quiere decir que es como si quisiéramos cocinar un pastel. Tenemos los ingredientes, que serían los genes, pero nos falta algo más. Y todo lo que esté algo más es lo que nos acabará de hacer un pastel, que será el fuego, será el mezclar, depende de varias cosas, ¿vale? Para que entendáis que no solo la acción genética se debe a esta diferenciación embriológica, ¿vale? También me interesaba mucho cuando he leído en Blechschmidt todo lo que él habla de una anatomía en formación, una anatomía unificada, una anatomía dinámica que constantemente se mueve. No consideraba demasiado los órganos y los sistemas cuando él hablaba de esta anatomía porque hablaba siempre de movimientos fluídicos, metabólicos que afectaban a todo este cuerpo entero. Y vas viendo, o él iba viendo cómo esta anatomía se iba formando desde estos cambios de densidad. Se expresaba la función, la necesidad y aparece la estructura. Y también la importancia de que la primera función importante en el embrión es que se necesita organizar todo este crecimiento celular, ¿no? Y para organizarlo se necesita un eje central, segmental y longitudinal. Y aquí también es donde ya hablamos de la línea media como función. Vemos también un poco para entender cómo se iba haciendo este desarrollo, ¿no? Aquí tenemos lo que Blechschmidt llamaba inicialmente, sin entrar en ectodermo, endodermo ni mesodermo, él hablaba del tejido límite y el tejido de interior. Vemos que las células del tejido límite, que es toda esta playita tan bonita, bordean todo el tejido y son unas áreas que también son muy ricas en fluido. La primera forma y todas las diferenciaciones más complejas empiezan en estos tejidos que están bañados en fluido. ¿Por qué? Las células de interior son más compactas y tienen un crecimiento mucho más lento, porque no llegan, porque tienen que atravesar el tejido límite para llegar al fluido libre. El tejido límite también tiene esta función de protección. Cubren y protegen al tejido de interior y además les dan permiten este paso para que se puedan absorber las sustancias y expulsar los productos de desecho y agua dentro de este fluido libre.
Por lo tanto, vemos que el tejido límite, esto para mí fue muy como una visión, ¿no? Porque siempre era todo tan complicado, endodermo, ectodermo, la cresta neural, y cuando lo vi desde esta perspectiva me ayudó muchísimo más, ¿no? A entender cómo se iba desarrollando todo este crecimiento. El tejido límite, por lo tanto, por estar en contacto con el fluido libre, tiene mucha más intensidad metabólica y crece más rápido. Crece contra una resistencia que le viene dada por el tejido de interior. ¿Por qué? Porque el tejido de interior son células mucho más compactas donde se genera producto de desecho que se va acumulando en este espacio intersticial y no puede salir fácilmente porque está lejos de este fluido libre. Se van creando inflamaciones y esta inflamación es lo que crea la resistencia. Por lo tanto, todos los pliegues que vamos viendo en el desarrollo del embrión son consecuencia de esta diferencia de crecimiento de estos dos tejidos, tejido límite y tejido de interior. También vemos que todas las estructuras más esponjosas forman parte de esta inflamación o se crean inicialmente de esta inflamación que se está creando en el tejido de interior. Seguidamente vemos que hay una necesidad organizativa. Entonces, se crea esta necesidad de que aparezca una línea media como función y como fuerza organizativa. Tiene fuerza. Dentro de esta línea media como función hay una fuerza, hay una matriz original. Y esta aparición es esta fuerza que nos da todo este potencial para que haya un crecimiento embrionario desde este eje que lo organiza todo. Aparece primero la línea primitiva, que será precursora de esta notocorda, y también toda esta aparición depende de esta diferencia de crecimiento de estos tejidos que hemos visto antes, tejido límite y tejido de interior. Y todo el crecimiento longitudinal ocurre ya, va hacia la dirección de la máxima facilidad, de la menor resistencia. Vemos que todo el cuerpo se organiza en torno a esta estructura de la línea media. Vamos a ver un momentito, a ver si puedo, solo un pequeño... Sí. Salen los días al lado, el día 16 es cuando empieza, entre el 15 y 16, 1 milímetro de medida, vemos el inicio y todo esto es este crecimiento, este diferencial de crecimiento en el tejido, por retención y crecimiento libre. Se van formando los somitas, el tubo neural, hasta que al final podemos ver cómo se van cerrando los neuroporos y cuando nos estamos fijando en una parte, por el otro lado han pasado un montón de cosas más. Tenemos ya un embrión que ya está en una fase bastante desarrollada. A nivel de, me refiero a nivel de nutrición, ya no depende tanto de este inicio que hablaba de tejido límite y tejido de interior, que eso es muy pronto, es un tejido muy primario. Vemos también que todo este eje longitudinal, todo crece, todos son sistemas de estructuras alargadas, tubulares, que siguen todo este crecimiento longitudinal. Tenemos el tubo neural, intestinal, todos los vasos, todo el esqueleto, y todo esto se forma en su relación con la posición, la forma y la estructura, pero lo más importante es que es dependiendo de esta línea media inicial. Aquí vemos que el tubo neural crece mucho más rápido, toda la región cefálica dirige el crecimiento, el tubo neural es el mayor consumidor de nutrientes y tiene un crecimiento muy alto. Todos estos troncos sanguíneos casi lo suplen en exclusiva, solo la parte craneal. Y toda esta parte se va enrollando
hacia el corazón y el hígado como fulcro por la tensión de los vasos sanguíneos que van generando esta flexión. Para mí, esta parte también es importante entenderla, porque vamos a ver luego cómo todo este despliegue es importante en nuestro trabajo como osteópatas. Esta curvatura de todo este desarrollo neuronal está como retenida por las aortas, que son las que lo nutren, pero también le restringen el movimiento. La anatomía dinámica otra vez y unificada. Hay que considerar los órganos siempre como sin órganos, no hay que considerar órganos ni sistemas de forma aislada, sino todo como una misma cosa, como una unión. Ya hemos visto antes que se va formando según la necesidad, ¿vale? La función y la estructura, como ya hablaba el doctor Steele, la función es una respuesta a una necesidad y es precursora de la creación en el embrión, es la precursora de la creación de la estructura. Y para nombrarlo solo, decir que esta estructura se va creando a través de los campos metabólicos, que es el trabajo que ha realizado muy específicamente el doctor Blechschmidt, hablar de campos metabólicos para entender cómo se va creando una estructura con estas diferencias en viscosidad, cómo se va creando el hueso, el cartílago, que tienen diferente viscosidad. Hay ejemplos también de toda esta anatomía dinámica y unificada y que se entiende, por ejemplo, como el sistema nervioso periférico. ¿Cómo se va formando el sistema nervioso periférico? Al principio se pensaba que el desarrollo era del centro hacia las partes distales, pero también había un movimiento centrífugo de la periferia hacia la parte central. Es decir, que todo el sistema nervioso periférico se forma desde un movimiento centrípedo hacia afuera y un movimiento centrífugo hacia adentro. ¿Vale? También tenemos un ejemplo muy claro de cómo toda esta anatomía dinámica se va formando, que es con el sistema vascular. En un primer momento tenemos el embrión y todas las células que se van recibiendo la nutrición mediante la difusión de las membranas celulares, por osmosis. Pero a partir de la tercera semana, el crecimiento de este embrión ya hay más necesidad de nutrientes. Y esta necesidad de nutrientes requiere un sistema circulatorio. Cabe decir, está bien entender esto, que todo este sistema o todos estos vasos sanguíneos ya estaban precreados dentro de esta concentración de gradientes de nutrientes, porque ya teníamos unos movimientos aferentes y unos movimientos eferentes, que ya era el sistema sanguíneo arterial y el sistema venoso. Y lo único es que al haber más necesidad de nutrientes se va formando toda esta estructura. Estas canalizaciones que ya estaban se van convirtiendo en arterias y venas, como las vamos conociendo. Primero tenemos las primarias y después las secundarias, ¿vale? Y todo esto se va formando a través de los campos metabólicos. También vemos que esta enorme necesidad de nutrientes del tubo neural va creando una cavidad, una abertura en el mesodermo, que se va llenando de fluido intercelular. Esto es el inicio del corazón primordial. Y ayuda mucho también saber que el corazón no es una bomba contráctil y que propulsa la sangre. No es eso el corazón. Y aquí se ve porque existe ya toda esta circulación antes de que exista el corazón. El corazón realmente impulsa la sangre, cambia la dirección de este flujo sanguíneo y esto da una fuerza, genera mucha más fuerza este cambio de flujo sanguíneo. Y además, con este cambio se consigue que se distribuya mejor la sangre a todo el cuerpo. Y también está muy bien ver que la demanda nutricional de las células
es lo que hace que todo este sistema vascular vaya cambiando. Eso está bien saberlo también para los adultos, porque entender que un problema de corazón puede tener más relación en cualquier parte fuera del corazón que en el corazón nos hace cambiar la forma de verlo. Es decir, las células tienen demanda y el corazón sencillamente se adapta a todas estas demandas. También vemos con todo este que os estoy comentando de esta anatomía que se va formando según la necesidad, es que, por ejemplo, también me llamó mucho la atención cómo se va formando el sistema linfático, que se forma en el segundo mes. Se va formando porque tenemos estos tejidos que os estaba hablando antes, el tejido límite y el tejido de interior. En el tejido de interior se van acumulando y congestionando zonas de desecho, y también la linfa, que es un fluido, que es un tipo de fluido que es un producto del metabolismo, ¿vale? Esta linfa se va congestionando en estos espacios intersticiales dentro de este tejido de interior porque tiene dificultad para salir al fluido libre, ¿eh? Entonces, todo esto, todas estas zonas de congestión se van uniendo entre sí, van creando canalizaciones entre sí, y este es el inicio de todos los vasos linfáticos. Para que al final drenen en las grandes venas, que es todo este fluido más libre, intersticial, y que entre ya a las grandes venas, ¿vale? Toda esta formación de los vasos linfáticos es un prerequisito también para que aparezcan luego los nódulos linfáticos en las regiones donde la congestión es más importante. Y ahí es donde se van formando estos nódulos en los cuellos de botella. Otra cosa importante que me ayuda también mucho a mí en el trabajo con bebés, cuando trabajamos, bueno, también con adultos, pero en bebés aún está más latente muchas veces, es entender un poco cómo funciona el descenso de forma global, otra vez de forma global, no específica, porque pasan siempre 1000 cosas. Pero entender este descenso de las vísceras nos ayuda a ver cómo se va desplegando este bebé. Hay que saber que tenemos un diafragma entre medio del hígado y del corazón. Lo negro es el hígado, lo de puntitos es el corazón y lo que tiene rayas es el pulmón. Inicialmente tenemos solo el corazón y el hígado, que es necesario para ir limpiando toda la sangre. Esto va creciendo y este crecimiento del hígado y el corazón va generando un espacio donde se va apareciendo el brote pulmonar, ¿vale? Todo esto va creciendo y al mismo tiempo todo el sistema neurológico, toda esta parte cefalia y neuronal también está creciendo mucho. Entonces, estos dos crecimientos, si los vamos juntando, llega un momento en que necesitan una abertura entre los dos, porque el pulmón va ejerciendo presión, el corazón va creciendo más, el hígado va creciendo más, y por los anclajes que hay ya del diafragma, con estas dos flechitas que están dibujadas, es lo que nos da este elongamiento, esta elevación de la parte craneal, acompañado también de un descenso de las vísceras, ¿vale? Este descenso del corazón desde la parte cefálica y el desarrollo nos hace comprender también que inicialmente hay una conexión entre el diafragma y la base del cráneo a través de todas las membranas del pericardio, mediastino, todo esto ya lo sabemos, ya lo tenemos estudiado. Uy, me he ido. Me he ido. Bueno, vemos que esta abertura de esta parte de aquí nuestra, entre la bajada de toda la parte cardíaca, el tórax que se expande y toda la parte cefálica que se expande, nos da esta relación y podemos ver luego, cuando tenemos bebés, que si esta abertura no se ha hecho bien, podemos entender los problemas que nos puede dar. Y nos viene dado de esta abertura que no se ha realizado del todo, porque puede haber una congestión de la aorta, una retención de la aorta, el diafragma, tensiones del diafragma, podemos entender perfectamente por qué nos pueden acabar generando
migrañas, cefalias, estrés. También podemos ver cómo, si esta elongación no se hace bien, la mandíbula y el hioides nos pueden quedar muy bloqueados y nos pueden aparecer problemas de muchos tipos con un bebé, incluso regurgitaciones, es muy habitual ver regurgitaciones debido a que este despliegue el bebé en el feto no se ha hecho bien y el bebé tampoco lo acaba de hacer del todo bien. Todo eso a mí me ha ayudado mucho a entender desde esta perspectiva de fluido y de embriología y de todos estos movimientos embriológicos, cómo ayudar mejor a este despliegue, a que el bebé se vaya desplegando desde esta posición en flexum de la embriología. También las tortícolis congénitas tienen mucho mejor resultado si la vemos desde la embriología y vemos toda esta unidad, ¿vale? También la cara a veces no está muy elongada, sino que tenemos una cara más redonda, por lo tanto nos puede conducir a otitis porque hay un aplanamiento, unas zonas de la trompa de Eustaquio muy plana, que le falta un poco, y esta mandíbula que nos puede dar problemas de succión en la lactancia. Estos son ejemplos que los pongo para ver un poco cómo todo esto puede ir funcionando, porque esta embriología nos puede ayudar a entender qué pasa luego cuando tenemos un bebé en la camilla o incluso un adulto. Por ejemplo, otro ejemplo interesante es entender la notocorda como un tubo primitivo segmentado que me ayuda mucho también o nos puede ayudar mucho en el tratamiento de los problemas discales o los prolapsos discales. Ver la espina dorsal como un tubo segmentado y que realmente el disco es el centro de todo este segmento, no es la vértebra, sino que es el disco. Esto, ver todos estos segmentos embriológicos nos cambia la visión y podemos ver que hay toda una función distorsionada en todo un conjunto de tejidos, dentro de una unidad de fluido que se doblan alrededor de este centro del disco. Y estas dobleces es lo que crean una presión continua que puede acabar en un prolapso. Por lo tanto, tratar desde este enfoque fluídico y siempre teniendo en cuenta los conocimientos embriológicos o todo este segmento embrionario que incluye la articulación facetaria y las costillas, da muy buenos resultados. Entender también que las extremidades, cómo se desarrollan las extremidades, se desarrollan como un brote, con áreas más flexibles que luego serán las articulaciones. Tienen una continuidad que se ve en toda la unión de los ligamentos cruzados, la membrana intraósea, entre la tibia y el peroné, todo el periósteo del fémur. Es decir, hay una continuidad de fluido, de tejido fluídico. Por tanto, resumiendo y yendo al tema, la embriología nos ayuda mucho, sobre todo para ver todos estos movimientos embriológicos. Ver al paciente en su totalidad, no como partes, y también con lo que hemos hablado de esta importancia de la epigenética, que es esta relación con el entorno, ver estas fuerzas biodinámicas que están fuera, que se relacionan con cómo nos relacionamos con ellas, cómo estamos con ellas. Eso se acerca a todo el concepto de marea larga que hablaba Sutherland, toda la marea, cómo nos relacionamos con esta fuerza externa que hay, esta marea, este océano. Enfocando también la anatomía, viendo esta anatomía según la necesidad del conjunto, nos lleva a las leyes básicas, ¿no?, de la vida. ¿Cuáles son estas leyes de la vida? Pues que se necesita, para que la vida perdure, se necesita nutrición, desecho, protección y comunicación. Y de aquí pueden haber muchas derivaciones, pero básicamente estas 4 cosas son importantes. Y eso, si lo vemos con cualquier problema que tengamos con un paciente, siempre nos tenemos que hacer las mismas preguntas. ¿La nutrición está bien? ¿Puede eliminar bien esta zona específica, concreta o en su totalidad? ¿Está todo bien? ¿Hay una buena protección, una buena comunicación de todas las áreas? Por lo tanto, estudiar este desarrollo del embrión dentro de esta globalidad nos contribuye a entender el tipo de movimiento que ha estado presente
en cada tejido y ayuda también a que todos los tratamientos sean más efectivos. ¿Por qué? Porque a través de esta palpación consciente reconocemos estos movimientos embriológicos, los podemos llegar a reconocer porque hay una fuerza, las fuerzas terapéuticas, las fuerzas que se expresan aquí. Todas estas fuerzas que se expresan en el embrión son las fuerzas que se expresan también en el adulto como fuerzas terapéuticas y autocurativas. Si sabemos interactuar con estas fuerzas y tenemos en cuenta toda esta relación con el entorno, vamos a hacer tratamientos mucho más efectivos. Y si con todos estos movimientos embriológicos de los tejidos llegamos a encontrar estos puntos de quietud, porque si hay movimiento siempre hay un punto silencioso, un punto de quietud, pues recibiremos una respuesta más potente de lo que estamos esperando, porque ahí se nos va a expresar todo este potencial que está en la quietud que genera todo el movimiento. Por lo tanto, es una buena forma de sincronizar con la salud y con toda su vitalidad para que nos aparezca la potencia de estas fuerzas embriológicas y autocurativas que van a generar el cambio en los tejidos, tanto en el embrión como en el bebé, como en el adulto, como en una persona mayor. Vemos un momentito este desarrollo, vemos aquí las medidas, cómo van cambiando las medidas. Este vídeo es interesante porque realmente vemos que todos los movimientos del embrión se hacen dentro de una unidad. No hay movimiento aislado. Podemos ir al detalle, pero realmente todo el desarrollo embriológico es en una globalidad. Y así es como deberíamos ver siempre a nuestros pacientes. Eso a mí es lo que más me ayuda. Y otro embrión acabado. Este ya tiene 8 semanitas, ya está acabado, es muy pequeñín, pero ya está acabado. A partir de estas 8 semanas solo es ir creciendo en tamaño, pero la estructura ya está creada. Y eso es lo que os quería explicar. Es difícil resumir la embriología en 40 minutos, pero era para daros realmente una idea de todo lo que se puede hacer en embriología. Y mi intención es motivaros a que os interese la embriología para ser mejores osteópatas. En el curso que íbamos a hacer este fin de semana que viene, Jordi y yo nos basábamos bastante en el fluido, era un trabajo sobre fluido y también viendo todos estos movimientos embriológicos. Para este tipo de cursos lo que realmente hace falta, aparte de la explicación, es entenderlo con la experiencia. Y por eso lo hacíamos los dos juntos, para poder dar más aporte a todos los alumnos. Es un curso que va a dar aporte a los alumnos en su experiencia en las prácticas, para que tengan una experiencia palpatoria mucho mejor y luego podamos ir avanzando con los 3 días que era el curso. Esto solo es un caramelito para que veáis un poco la idea principal y el tema era este. Muy bien, espero que no haya sido muy pesado, que lo habéis entendido
porque es difícil para gente que no ha hecho mucha o nada de embriología o muy poquita y con gente que ha hecho mucho. Entonces, intentar hacer un mix que sirva un poco para todos y ya está. Bueno, pues muchas gracias a los Espera, dos. que dejo de... Ay, Rojo, eso, eso es. no, No, ahora. ahora. Bueno, muchas gracias a los dos, Jordi y María. La verdad es que ha estado fenomenal. Todo este concepto que a veces es desconocido, ¿no? De la biodinámica, ¿no? Y la importancia que tiene, sobre todo yo creo que todos compartimos la importancia que tiene el entender el cuerpo desde la embriología, ¿no? Nos da otra perspectiva mucho más global y, como tú dices, ¿no? De la unidad. Y fenomenal también, ¿no? El nuevo sistema linfático, ¿no? Que a veces también es difícil de entender, así que enhorabuena a los dos. Gracias también a los participantes y bueno, si queréis pasamos a las preguntas. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el primero, Miguel Ángel. Hola, Bueno, Miguel. decía, ¿podría explicar el concepto de organización en los diferentes ejes central, segmental y longitudinal? Tenemos un eje central, que es todo por donde empieza esta línea primitiva, que luego se convierte en precursora de la notocorda. Todo esto es un eje central. Desde este eje central se va desarrollando el embrión. Después tenemos el eje segmental. El eje segmental sería toda la segmentación de los somitas, todas las partes somitas. Y longitudinal también se refiere en este desarrollo más craneal que caudal, ¿vale? Una cosa es el centro y la otra cosa es que toda la parte craneal tiene mucha más importancia en un momento dado que la caudal. Espero que te haya respondido, pero básicamente es eso, ¿eh? Primero la línea media, somitas y todo este crecimiento longitudinal, craneal y caudal. Ok. Tenemos aquí a David que quiere bibliografía de Blechschmidt. De Blechschmidt. Ahora no tengo el libro aquí. ¿Lo tienes tú, Jordi? ¿A mano? Aquí no. Ay, perdonad. ¿Lo tienes a mano, Jordi? No. No. Ostras, ¿cómo se...? Ahora os lo escribo. O ahora lo busco y os lo escribo. Es que lo tengo, pero el título ya no me lo leo mucho, pero es el de Blechschmidt. Bueno, ahora os escribo los dos en un segundo, que los tengo aquí, ¿vale? Ok, vale. Tenemos, a ver, Elisa dice, ¿cómo englobáis el aspecto emocional junto al desarrollo fluídico, físico y energético? Gracias. Jordi, ¿respondes tú? Wow. Estas de las fáciles. Sí. Mira, espera un segundo si quieres, y así te lo piensas, que he encontrado lo del libro, porque el título es un poco largo. Es The Ontogenetic Basis of Human Anatomy. Un acercamiento biodinámico al desarrollo de la concepción al nacimiento. Si queréis os lo apunto luego o algo. Sí, lo voy a poner en el chat. Sí, este es el que es más completo. Y luego otro que a mí me gusta muchísimo, que es un poco no tan denso, es The Beginning of Human Life. ¿Vale? Ahora los escribo. Vale. La pregunta de Elisa. Bueno, supongo que todos somos conscientes de la importancia de estos aspectos, ¿no? que menciona Elisa. Yo particularmente mi enfoque no varía en función de... es decir, no elijo trabajar más en una esfera o en otra o influir más sobre un aspecto o sobre otro porque para mí existe una unidad, hay una globalidad también a este nivel, es decir, no solo, como decía María,
la estructura es una unidad y hay que estudiarla en su conjunto, sino que todas estas esferas, digamos, del individuo forman otra unidad, ¿vale? Y mi experiencia es que tratando en este, digamos, no me gusta profundidad, pero tratando a este nivel del cuerpo fluídico que mencionábamos antes, muchas veces se producen cambios también en estos otros aspectos emocionales, ¿vale? Pero no, es decir, todo habita en un mismo territorio, ¿vale? Pero para mí no es necesario directamente, ¿no? O intencionalmente influir sobre uno u otro. Creo que forma parte también de un todo. No sé si esta era la cuestión. Es una cuestión que tiene muchas respuestas, también es verdad. Porque Sí, claro, cada uno tendrá su interpretación de esto, ¿no? a mí, por ejemplo, también me gusta mucho englobarlo desde las áreas donde el fluido está más en contacto con el sistema límbico. Y entonces vamos a un aspecto más emocional, según el caso en cada persona, ¿no? Pero trabajando más desde este aspecto al sistema límbico y esta área, podemos ayudar mucho en casos emocionales. Ok. Bien, Laia dice, ¿tratáis de forma diferente en casos de inseminación artificial o fecundación in vitro? Si tratamos de forma diferente. A los niños se refiere, claro. Sí. Bueno, ahí es verdad que hay algunas consideraciones a hacer en estos casos, sobre todo en lo que explicaba María en relación a la línea media. A veces puede haber una relación distinta con la función de la línea media en estos casos, pero otra vez el abordaje, ¿no? El tipo de tratamiento para mí no es distinto. Para mí no es distinto. Y de hecho es difícil para mí a veces explicar cómo tratamos una situación u otra o un caso u otro, porque esto viene muy determinado por lo que observas en ese paciente en ese momento, ¿vale? En cuál es la necesidad en cada momento, ¿vale? Entonces, es un poco, a veces puede ser un poco arriesgado, ¿no? Dar como una receta para distintas situaciones. Yo intento, como decía, como os he dicho antes, ¿no? Intento conectar con esta inteligencia, la hemos llamado, ¿no? en el cuerpo, en el fluido, y seguir un poco desde aquí, dejar que la necesidad se exprese y cooperar con el proceso de resolución, que de alguna forma ya está en el paciente, ¿vale? Entonces, no, el tratamiento para mí es el mismo, aunque a veces hay en estos niños puede haber aspectos de la línea media, no sé María si estás de acuerdo, que se expresan de forma algo distinta. Algo distinta. Sí, me pone una puntualización. Dice, más que nada es saber si habéis encontrado diferencias muy claras en el desarrollo normal cuando es una reproducción artificial. Yo lo que dices tú, Jordi, mi experiencia también me dice que hay algunas diferencias en esta línea media, cómo se haya estructurado, pero hablamos de línea media como función, no como que tengamos una línea torcida. Hablamos de línea media como la función. En todos los aspectos yo noto un poco de diferencia, sobre todo en lo que sería más la potencia. Hay una potencia con una sensación palpatoria diferente. Ok. ¿No, Jordi? Más o menos. Exacto. Sí.
Bueno, María Rosa dice, ¿cómo explica desde la embriología fluídica la artrogriposis o enfermedades infantiles de malformaciones tisulares? Es que si lo vemos todo en esta globalidad y unidad, podemos ver que hay un momento en que cuando hablaba de este cambio de viscosidad dentro de este fluido, hay un momento, ¿no?, en que actúan los campos metabólicos. Falta toda la explicación de los campos metabólicos para poder entender todo esto, ¿eh? Pero entendiendo cómo van funcionando los campos metabólicos, en qué momento para crear algo, una cosa u otra, y también sabiendo que todo depende también de las fuerzas biodinámicas que envuelven al embrión, es una buena manera para entender cómo pueden aparecer malformaciones, ¿no? Porque pueden ser, siempre es por una cuestión epigenética, ¿no? Pueden ser por los genes, pero también por los efectos que tienen todas estas fuerzas biodinámicas del entorno del embrión. Muy bien, pues en principio por aquí no aparece ninguna más. Así que, bueno, ya ha sobrepasado también el tiempo bastante, así que nada, daros otra vez las gracias, Jordi y María, y esperemos que para el año que viene volvamos a vernos. María Cristina y Jordi Cid, muchísimas gracias. No se me puede ver porque no sé qué narices ha pasado, tengo un pequeño problema técnico con el vídeo. Daros la gracia porque ha sido fantástico y bueno, pues se acerca un poquitín la biodinámica a aspectos un poquito más, de alguna forma, anatómicos, ¿no? Yo este verano he podido empezar a leer a Blake Smith y bueno, es flipante porque es filosofía pura y dura. Entonces yo animo a la gente que lo lea y bueno, la verdad es que esperar con muchísimas ganas que nos veamos después de las vacaciones con vuestro posgrado aquí en Madrid y disfrutar de toda vuestra experiencia en este sector. Aprovechamos a lo mejor el momento, Jesús, para que estéis pendientes de las redes sociales dentro de una semanita, que tenemos una muy buena sorpresa. Una muy buena sorpresa con algo bastante amplio en cuanto a ponentes durante el mes de junio. Así que estar al tanto y ya veréis. Puede ser algo, la verdad es que bastante atractivo e interesante para la osteopatía aquí en España y para otra gente de América Latina que pueda tener la oportunidad de escuchar osteópatas internacionales y nacionales. Así que nada, un beso a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer. Y esperando el programa con ganas. Sí, sí.